Para finalizar la agenda académica de hoy, invitamos al director del Centro de Investigación Nataima Tolima de Corpoica, el doctor Lorenzo Peláez, quien nos hablará sobre el cambio técnico en el sector agropecuario colombiano. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que yo tengo el ego bastante alto porque cuando les dije a los compañeros de la ANDI que menos mal me habían dejado la última conferencia y los iba a encontrar cansados, ellos me dijeron, no señor, lo que pasa es que era para cerrar con broche de oro. Y eso pues me tiene el ego y espero que pueda ser supremamente claro en la exposición de lo que vamos a hablar sobre la generación del cambio técnico en el sector agropecuario. Hoy hemos hablado a partir del día de ese tema del abonamiento y de las cadenas de valor, y a mí me parece fundamental porque yo pienso que no hay ningún eslabón más importante que otro. Yo no podría decir ahora que la generación de conocimiento sea más importante que el tema de infraestructura o el tema de política. Yo pienso que es un tema integral. Cuando vemos esas cadenas de valor y su encadenamiento, tenemos que verla con la mirada de la importancia que cada uno debe cumplir. Yo pienso que en la medida en que seamos capaces de valorar el papel que cada uno hacemos en esto, somos capaces de avanzar, y creo que hay que dejar el ego que uno tiene a veces institucional para poder fortalecer cada uno de estos pasos de la agroindustria. Tengo que presentar disculpas, el que tenía que hacer la charla era el doctor Juan Lucas Restrepo, lamentablemente por temas de coordinación con la aeronáutica no pudo no podía coordinar un vuelo, él tenía que salir para el Meta en las horas de la tarde para poder asistir a una reunión que tenía con los gremios, y entonces le era imposible asistir y me pidió el favor que lo representara a él en esta charla, que me parece que de alguna manera podemos ir cerrando en la jornada del día de hoy. La gestión del conocimiento, ustedes saben, es supremamente importante porque en la medida que se suceda el tema de información, podemos estar atentos al tema de innovación. Sin duda, yo no podría hacer innovación si no tuviera de alguna manera información, y eso es lo que se hace a partir de la generación de conocimiento. ¿Qué enfoque teníamos antiguamente en el país? Que además no tenemos por qué sentirnos avergonzados. Colombia y Latinoamérica no somos tan viejos en estos temas de gestión del conocimiento. Hasta los años 50 Colombia no éramos sino 12 millones de habitantes, un hombre maravilloso que además nadie le ha dado el reconocimiento en el país que tuvo para el sector agropecuario, que fue el doctor Alberto Lleras Camargo. Se puso a pensar en los años 50 que si el país había crecido, yo tengo censos de 1900 en que Colombia no tenía sino 2,5 millones de habitantes. Si en los años 50 había crecido hasta 12 millones de habitantes, el hombre dijo, en ese crecimiento poblacional, a final de siglo vamos a pasar hambre. Entonces fue cuando se fue para Estados Unidos y comenzó a hacer su gestión con los Rockefeller, que esta mañana lo nombraron, a mirar a ver cómo hacíamos generación de conocimiento. Y fue cuando se creó el ICA, bueno, no fue el ICA precisamente, fueron otras instituciones, Estaca y otras instituciones que hacían generación de conocimiento en los años 50, y al comenzar los años 60 se creó el ICA. Y en el ICA entonces hacíamos todo el tema de investigación para la pequeña producción y toda la política sanitaria que tenía este país. Así duramos hasta los años 90-93, cuando el doctor Gaviria hizo indudablemente uno de los avances que teníamos en la modernización del país y se creó Corpoica. Pero ¿cuál era el enfoque tradicional que teníamos en este sentido? Era una investigación disciplinar, era ocasional de vez en cuando, dependiendo de los recursos que se le aportaban, porque recuerden ustedes que dentro de ese 0.5 que se invierte en ciencia y tecnología, en el sector agropecuario, en el momento, a cifras de 2015 solamente se invierte el 0.08 de ese total
que hemos hablado, es muy poco lo que se invierte en generación de conocimiento realmente para las ambiciones que tenemos en el país. Vertical, claro que sí, la política se construía en el nivel central y se desarrollaba en región sin haberla consultado con los interesados. Ahí no se le preguntaba a usted qué necesita, sino yo le traigo esto y si a usted le gusta bien y si no, tampoco. Era más a iniciativa del investigador. Ahí había una mentalidad en resultados de investigación y no en oferta tecnológica, pensándolo en el conocimiento de productos tecnológicos como tal en ese momento. ¿Cuál es el enfoque que hoy tenemos de la investigación y la generación de conocimiento en el país? Es transdisciplinario para poder nosotros avanzar en un tema, por ejemplo, de una semilla. No solamente tiene que estar el mejorador genético, sino que tiene que estar el epidemiólogo, el entomólogo y las otras disciplinas que están trabajando en ese momento. Tiene que ser permanente. Yo no puedo iniciar un trabajo hoy y abortarlo y luego volverlo y tomarlo, porque difícilmente llegaríamos a un resultado de investigación que finalmente es lo que esperan los productores. Tiene que ser horizontal en la medida en que yo tengo aquí el productor y luego viene toda la cadena y los eslabones y la academia para poder atender ese tema. Tiene que ser de una manera bidireccional, o sea, yo tengo que estar atento a lo que me dice el mercado, pero también a lo que la producción está. Esta mañana me pareció muy justa la razón que la doctora Lacutira hizo cuando le explicaba al señor ya estoy perdiendo la memoria, del señor que nos acompañaba, en que le dijo que la uchuva sí era importante para el país, porque en algunos países se requería, y yo tenía que estar atento a eso que el mercado me decía al señor de Perú. La investigación tiene que ser por demanda, no es lo que el investigador pretenda que va a investigar, sino cuáles son las necesidades del sector para poder hacer investigación. Tiene que ser pertinente, por supuesto, no podemos seguir investigándole cuánto le crece el ala al picudo del algodón todos los días, porque tiene que ser algo que verdaderamente impacte en el sector. Hay un tema ahí que tiene que ser con multiactores. Yo tengo que reconocer que Corpoica, y lo reconocemos en la institución, no somos los únicos que hacemos investigación y generación de conocimiento en el país para el sector agroindustrial del país. Porque el país hoy, a diferente de los años 70 y 70, hoy el país tiene una capacidad mucho más grande para enfrentar los temas de generación de conocimiento. Hoy tenemos 14 CENIs, hay CENIPalma, CENICaña, y bueno, y duraría toda la noche diciéndoles a ustedes cuántos CENIs hay. Las universidades también hacen investigación, algunos gremios hacen investigación, entonces vale la pena reconocer que hoy el país ha desarrollado capacidades para este tema. Y pues además que tiene que ser colaborativo, porque siempre estamos hablando de la competitividad, pero hay un tema bastante importante en el mundo. Hoy incluso hay una corriente que en vez de yo estar mirando cómo le pongo el pie al otro, es venga y trabajemos los dos para mejorar este tema de conocimiento. Pero hay un tema muy importante porque la investigación sola no se puede dar. Hoy hay que hablar del territorio. Me encantó el tema, capitán Álvaro, que hablaba usted, cómo describía esos países que están en la cuenca del Paraná y cómo se tienen que de alguna manera poner de acuerdo, y en el territorio también nos toca ponernos de acuerdo. Nos toca ponernos de acuerdo porque uno de los principales detalles que hay que tener para la investigación es que yo conozca el territorio y que las cosas sean pertinentes y que sean por demanda en ese territorio. Muchos colombianos no conocemos el territorio. Alguna vez yo le preguntaba a los docentes del Espinal si ellos conocían dónde el río Coello tomaba el agua para ponerlo en el riego, en el distrito de riego de Usocoello, y todos con bastante magnificencia me hicieron así. Metieron la cabeza entre el hombro y nadie sabía. Yo decía, si un profesor que tiene que hacer el proceso de educación
no es capaz de decirle a un niñito de dónde esa agua llega a los cultivos y luego se convierte en arroz, en sorgo, en algodón y en la serie de cultivos que tiene, además con una riqueza enorme. Eso no, a veces desconocemos el territorio, y en el territorio tenemos que conocer no solamente lo técnico, sino todo eso que ustedes han hablado en el transcurso del día: infraestructura, educación, lo que hablaba el ministro esta mañana, que me pareció bastante oportuno para esta reunión, del tema de agroindustria, cómo yo tengo que encadenar muchas cosas para poder hablar de producción y hablar de agroindustria antes de cualquier cosa. Y tendríamos que hacer, estoy yo bastante optimista porque estaba leyendo sin gafas, y tengo que reconocer que tengo que comenzar por esas unidades territoriales importantes que hacen parte del territorio, como son las UMATAS, que son proveedores de asistencia técnica, las universidades, las asociaciones y cooperaciones de productores, las empresas, los gremios, las entidades gubernamentales, la clase política. Claro que tenemos, yo no sé por qué la universidad, cuando uno salía de la universidad tenía adversidad con la política, y en la medida en que la política son los sitios donde se toman decisión. Yo en los 30 años que llevo en el sector agropecuario, nunca he visto que en el sector técnico y de investigación se toman decisiones es en el nivel político, eso hay que trabajarlo, y en el nivel empresarial, pues por supuesto que también tenemos que hablar con ellos. Y esta mañana hablaban indudablemente de un tema bien interesante, que era cómo yo hacía todas estas cadenas de valor, porque las cadenas de valor tienen que ver de alguna manera con los sistemas de producción, y a su vez el territorio tiene que encadenarse con esas unidades mínimas que hay, y luego con el país, y luego tenemos que articularnos con el mundo. El conocimiento, sin duda alguna, con la pertinencia que debe generarse, de alguna manera tiene que tener un objetivo que tiene que llegar a alguna parte. Cuando muchas veces van universidades al centro de investigación, que van mucho a hacer sus prácticas, yo les pregunto: ¿usted por qué está estudiando agronomía? La mayoría me dicen: porque a mí me encanta el maíz, me encanta el arroz, el otro me dice que la vaca, y mentiras. Yo les digo, pues si está pensando eso, perdió el tiempo. Porque yo estudié agronomía, veterinaria, forestal, o esas carreras que tienen que ver con el sector agropecuario, porque yo tengo un objetivo grande en el mundo, y creo que en eso nos lo hablaba esta mañana en la apertura el director de la ANDI: tenemos que producir comida. Ese es nuestro objetivo final, y la investigación tiene que ser para eso, tiene que ser un eslabón fundamental para la producción de alimentos. Y en primera parte, yo llevo 30 años, algunos me dirán pesimista en ese momento, pero aún todavía no hemos llenado los requerimientos del país. Yo oí al ministro decir cuánto importamos de maíz, cuánto importamos. En el país entra hasta café, de las importaciones. Si no hemos llenado los requerimientos del país, pues menos pensemos todavía en exportar. Sentémonos y centrémonos a producir lo que requiere el país, y luego alistémonos muy bien, cuidadosamente, porque exportar no es tan fácil. Conozco varios productores que exportan a sudor y lágrimas, lo han tenido que hacer porque no es fácil llegar a los otros mercados. Para la investigación y esta generación de conocimiento se necesitan capacidades. Para yo producir el conocimiento requiero generar capacidades, y para esto nos hemos tenido que alistar con premura. En el 2010 Corpoica solamente tenía 64 PhD, que son las personas que de alguna manera, los profesionales que están encargados de liderar esos procesos de conocimiento. Pues en el 2010 difícilmente yo podría pensar que estaría haciendo el papel que a Corpoica le corresponde, y lo dijo la doctora Cecilia López: Corpoica tiene que dedicarse a lo que tiene que hacer, que es generar conocimiento y hacer la investigación agropecuaria. Con 64 doctores, para lo que demanda el país, difícilmente en ese momento podíamos llenar. Porque en ese momento el país tenía, se lo oí decir a varias personas del gobierno nacional: no interesa, eso se puede comprar afuera. Y traer tecnología cuesta mucho.
y más una tecnología que no ha sido ajustada y validada como tal. Para el 2015, en este momento, Corpoica tiene 106 PhD de diferentes disciplinas. Sin haber podido duplicar todavía, creo que hoy estamos mejorando la situación de la corporación para los temas que ahorita les voy a decir, por qué es tan interesante mejorar las capacidades en este tema. Para el 2018, la meta que tiene la corporación son 300 PhD como tal que podamos atender. ¿Y por qué sería 300 doctorados que necesitaríamos para generar la información que la agroindustria requeriría? Pues porque tenemos 13 centros de investigación que corresponden a regiones muy particulares. Si ustedes ven, se van a la costa, a la parte norte del país, ustedes van a encontrar en esta parte 3 centros de investigación. Está Turipaná, está Caribia y está lo que está en el Cesar de investigación, Motilonia, pero no podríamos decir que lo que se genera en Turipaná, en Córdoba, es aplicable a Motilonia, porque la costa caribe de nosotras tiene una connotación agroecológica particular, una es húmeda y la otra es seca. Y ahí tenemos 3 centros bien interesantes. En la zona andina, que es donde se genera la mayoría de nuestros alimentos, pues tenemos varios centros de investigación. Está Tibaitatá, que ustedes los conocen en Bogotá, en Mosquera. Está lo que tenemos en el Tolima, que de alguna manera está en los valles interandinos, y lo que tenemos en el sur del Tolima, que está en el sur de Colombia, que es lo de Nariño como tal. Así sumamos más o menos, tenemos 13 centros. Tenemos unas sedes regionales que en este momento estamos volviendo. Ustedes recuerdan que en algún gobierno dijeron que hacer investigación en la Amazonía no era importante. Un exabrupto que lo estamos pagando bastante alto, porque lo que se necesitaba hoy en día era tener soluciones tecnológicas y cambio tecnológico para esa Amazonía intervenida y disminuir el impacto ambiental que habíamos procurado en esa región. Entonces, se cerraron centros en algún gobierno porque no producían plata. Graso error, hoy nos ha tocado nuevamente con la política del gobierno central, el ministerio, Juan Lucas en la cabeza del director de Corpoica, para poder volver a las regiones donde habíamos tenido una importante acción cuando estábamos en el ICA. ¿Me va a preguntar o se me fue la presentación? Sí, sí, señor, tenemos unas sedes que se están abriendo, incluso va casi que retornar, ¿no? Y ahí estamos trabajando todo lo que tiene que ver con donde se produce arroz en Arauca, que es el norte de Santander, sí, eso es el río, los del río Zulia, se está trabajando, ya incluso se está trabajando con ellos. Y tenemos otra en el Cauca, se abrió una oficina en el Cauca que tiene una especificidad muy grande porque es donde hay una zona concentración indígena muy fuerte de producción, y en este momento estamos abriendo Caquetá como tal para ese trabajo. Sí, señor. Sí, señor. Si teníamos necesidades en el tema de personal, en infraestructura, sí que teníamos que modernizarnos. Hoy hablaban en algunas de las presentaciones de la necesidad que tiene el país de infraestructura a través de laboratorios que podamos ser eficaces para que los investigadores puedan dar resultados efectivos en ese caso. En este caso, ustedes están viendo en la parte izquierda superior lo que tiene que ver con un trabajo de lechería para la zona andina que se está trabajando en Obonuco, en Nariño. En esa misma parte izquierda abajo, todos los modelos productivos que se están trabajando para la Orinoquía.
Y hay un laboratorio bastante, incluso tuve la oportunidad de estar con el ministro en la inauguración, que es el laboratorio de reproducción animal. La ganadería para Colombia es muy importante. Hoy veíamos cómo la doctora Catalina hablaba del tema de exportación de ganado. Para eso necesitamos adelantar en ese tema de reproducción animal y hemos venido trabajando con embriones congelados y con semen congelado para poder atender a las demandas del sector, sobre todo de los pequeños productores, donde ese tipo de tecnología no ha llegado. Tenemos un tipo de ventas en este proceso de investigación y aquí dejo yo como para hablarles un poquito, porque lo que la doctora Cecilia hablaba me parecía supremamente pertinente, porque hemos venido trabajando con el ministerio y con los gremios definiendo unas metas. Estas metas tienen que ver con el tema de agrobiodiversidad, modelos productivos, el tema de sanidad vegetal, cosecha y post cosecha, el tema de recursos naturales, calidad e inocuidad y lo que tiene que ver con agricultura familiar. Y para eso se hizo una gestión por más de 2 y 3 años que se hizo con el ministerio y con el presidente para que Corpoica tuviera una oficialización, si pudiéramos decirlo así, porque manejábamos un modelo híbrido que era difícil de entender, que éramos privados pero éramos públicos. La ley, que ustedes la ven aquí al final, esta parte, la ley 1731 de este año de julio nos da una oficialización de la corporación como tal, pero también nos hace acreedores de un recurso directo para poder hacer investigación. Porque ¿qué le pasaba a Corpoica antiguamente? Teníamos que vivir en lo que el ministro hablaba esta tarde, bregando a ver dónde había una convocatoria para poder hacer investigación. Incluso teníamos competencias dentro de los mismos centros para llegar a los recursos, muchas veces no teníamos, otras veces teníamos, por eso era que la investigación era así, como en cortos circuitos. Eso nos ha hecho que estas metas, que no se las voy a leer cada una porque sería imposible, es decirles que tenemos trazado un mapa para cumplir en temas de metas, que a diciembre 31 con el ministerio nos toca sentarnos a decir y a evaluar qué tanto hemos avanzado en algo muy importante que ha hecho el país, que es construir la Agenda Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria. Mañana creo que tenemos al doctor Juan Camilo Restrepo, que fue un ministro que se esmeró por decirnos: yo no sigo poniendo un peso del ministerio para temas de ciencia y tecnología si ustedes no me dicen en qué hay que investigar, y fuera de eso, dónde está la oferta tecnológica de lo que han hecho Corpoica y todas las otras entidades que han tenido dineros públicos para hacer investigación. Para eso se creó la Agenda Nacional. Nosotros lo que hicimos fue extraer de esa Agenda Nacional, que se hizo hace 4 o 5 años, comenzamos en el 2011 a hacerla, y luego se construyó una agenda quinquenal dentro de Corpoica con base en las capacidades que teníamos. Entonces ustedes van a ver ahí que hoy la investigación en Corpoica se hace a partir de redes de investigación. Entonces se genera conocimiento a partir de redes. Y entonces, ¿estas redes cuáles son? Cacao, frutales, ganadería, hortalizas, raíces y tubérculos permanentes y transitorios. Para eso ya no trabajamos proyectos, tenemos una metodología que le decimos macro, porque muy posible en el tema de los 2 macros de cacao, los temas de genética y manejo involucran muchas disciplinas, por eso es que es transdisciplinario. Tiene unos gestores de innovación que son los que nos enlazan a la corporación con los gremios y con el Ministerio de Agricultura y las demás instancias para poder trabajar. Pero generamos productos tecnológicos. Y esos productos están generalmente en nuevas especies que ustedes ven al lado izquierdo de la diapositiva. Aquí traigo un ejemplo de lo que se ha hecho, por ejemplo, en lanzamientos de especies como caña, de algodón y otros productos, y en la parte
núcleos, de 4 núcleos de mejoramiento genético que tenemos: Devon, Romosinuano, San Martinero, Costeño con Cuerno como tal y eso. Y tenemos 6 bioproductos ya en el registrados y 12 variedades como tal. También se nos ha encomendado un tema bien interesante, es cómo miramos metodologías y coordinación de asistencia técnica en algún sentido. Para eso entonces creamos un link dentro de una plataforma que se llama Siembra, que coincide con la política del ministro de Siembra, donde tenemos en este momento las redes de asistentes técnicos, porque de alguna manera lo que se da, nosotros no tenemos la opción de hacer asistencia técnica, pero sí nos obliga que la oferta tecnológica la vinculemos y la vinculamos a partir de los asistentes técnicos. Aquí está la plataforma Siembra, es una plataforma donde recoge toda la agenda de investigación, desarrollo e innovación, todo lo que tiene que ver con gestión de innovación, el tema de asistencia técnica para asistentes técnicos como tal, y es una página que es pública, es del Ministerio de Agricultura. Ustedes van a encontrar toda la información, no solamente de Corpo ICA, sino también de todas las otras instituciones que hacen investigación. En este momento estamos haciendo un trabajo bien interesante, que es el PECTIA, que no es más que el Plan Estratégico de Ciencia y Tecnología Agroindustrial, que nos va a permitir actualizar las demandas de ciencia y tecnología que habíamos iniciado en el 2011 con el doctor Juan Camilo, y a partir de eso hemos hecho algunas experiencias locales. Por ejemplo, en Boyacá tenemos una agenda especial, le decimos Siembra en Boyacá, donde a nivel piloto hemos hecho lo mismo que se ha hecho a nivel nacional, pero a nivel del departamento. Nos falta articularnos más. Yo hablaba con la doctora Carolina antes de la reunión de esta tarde, de cómo podíamos articularnos con la ANDI para estos temas que ustedes han avanzado también, pero que tienen que ver mucho más allá de la investigación que se da en el nivel primario, pero que ustedes han vislumbrado otros temas para hacerlo. Creo que nos toca articularnos y creo que es una enseñanza que nos deja en el día cuáles son las charlas, cuáles son los objetivos finalmente de estos temas de agroindustria, que la articulación es fundamental. Nos hemos vinculado, le decimos a la oferta, cuando yo ya entrego la oferta tecnológica, porque ustedes saben que nosotros no hacemos asistencia técnica, a través de recomendaciones tecnológicas que se le entregan a los asistentes técnicos, modelos productivos que ya están probados, fincas innovadoras que se pueden mostrar. Ustedes ayer visitaba una finca, por ejemplo, en el Huila de Cacao, que la trabajamos como finca innovadora, donde un agricultor pasó de producir 400 kilos de cacao, hoy está produciendo 2000, con un cacao de óptima calidad. Eso para nosotros es muy importante. Tenemos una base de información de publicaciones, 75 publicaciones en físico que se han entregado, pero tenemos 1.366 institucionales que se pueden compartir. Un tema de personas capacitadas en el 2015, 8.218, videos que se pueden bajar de esta plataforma Siembra, que le permite aquí donde dice gestión de la innovación en ese link, ustedes pueden bajar todos los documentos y videos que quieran para reforzar el gremio o las asociaciones o a los productores como tal. Ya les había hablado del laboratorio de reproducción, donde estamos trabajando embriones para las pequeñas ganaderías. Los que no pueden pagar el gran laboratorio pueden recurrir a Corpo ICA a unos precios supremamente cómodos, pueden comprar un embrión de muy buena calidad, de las razas que yo le di anterior, por 50.000 pesos, una pajilla por 10.000 pesos. Eso hace que los pequeños productores tengan acceso a tecnología de alta calidad. Con CEBU hemos venido haciendo un trabajo de evaluación de la genética que tiene el país en CEBU, que es fundamental para el tema de carne. Y hay un tema que nos ha servido hoy muchísimo, es una metodología de la red de análisis de suelos, porque uno generalmente le preguntaba a los técnicos, vamos y le preguntamos en una finca a un productor,
usted ha hecho análisis de suelo y el señor le dice a uno, no sé quién me lo haga, es muy costoso, es muy difícil. Hemos puesto una manera, un servicio que lo hacemos a través de Servientrega. La persona paga 80.000 pesos a Servientrega. Servientrega le entrega una bolsa que tiene unas instrucciones para que la persona tome la muestra, nos la devuelve por Servientrega, nos la entrega y nosotros a los 15 días le entregamos los resultados del análisis de suelo. Hoy hablaba el ministro también del tema de semillas. Colombia tiene un atraso enorme, sobre todo para los pequeños productores en producción de semillas. Hemos rescatado todo ese acervo que se había hecho en semillas cuando estábamos en el ICA, para volver otra vez a proveerle a los productores semillas de buena calidad, certificadas, registradas. Para eso hemos trabajado estas especies: aguacate, alberja, batata, cacao, chontaduro, cítricos, frijol, maíz, papa y plátano. No le leo las cifras de abajo que nos indican las cantidades de semillas que se le están entregando a los productores. En cacao hemos visto adelantos enormes con el solo hecho de mejorarle el tema de semillas, de certificarle semillas al pequeño productor para que tenga ese activo dentro de sus procesos de producción. Pero venimos haciendo un esfuerzo grande para poder trabajar en red. Y trabajar en red es tema de cooperación, no solamente con entidades nacionales, sino internacionales, porque sabemos que ese tema de cooperación es supremamente importante para poder compartir saberes. Y eso nos hace mucho más efectivos. Hemos tenido hoy alianzas con las universidades, con los gremios, donde cada uno puede decir de alguna manera a qué se responsabiliza y podemos sacar y resolver problemas mucho más efectivamente. Yo les agradezco, les digo más confianza porque hoy Corpoica es más porque somos motor en el sector agropecuario para los pequeños y medianos productores, porque somos actores a través de la investigación que realizamos y somos soporte a partir de las recomendaciones y de la oferta tecnológica que se le entrega a los asistentes técnicos para que lo lleven a sus productores. Muchísimas gracias y espero que hubiera cumplido con que la última conferencia era la que cerraba con broche de oro la jornada del día. Muchísimas gracias. Bueno, señor, con mucho gusto. Sí, señor. Muchas gracias, doctor Peláez. ¿Qué les parece que si para finalizar este evento nos vamos a ritmo de son cubano? Nos vamos con excelente comida y un delicioso cóctel que nos está esperando afuera. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a partir de las 8:30 de la mañana.